Muchas gracias, Axel. Axel González, coordinador de datos de México. ¿Cómo vamos? Gracias por estar con nosotros en Entorno al Dinero. Axel, No, al contrario, es un placer estar con ustedes. muchas gracias. Pobreza laboral. Pobreza laboral era un concepto en el que trabajaba, no el único, por supuesto, el que trabajaba el Coneval, pero bueno, Coneval ya dejó de existir, ya se lo chutaron. Entonces, pues ahora, ¿cómo habremos de estimar la evolución de ese concepto de la pobreza laboral? Ahora, ¿quién tendrá que calcular la pobreza laboral que antes calculaba el Coneval, Axel? Claro, Eduardo, con gusto. Pues mira, como bien mencionas, esta estimación de pobreza laboral es una estimación que se hace de forma trimestral y la había estado haciendo de forma oportuna y consistente el Coneval, porque además fue la institución pública que desarrolló esta metodología, así como la metodología de pobreza multidimensional. Con su desaparición digamos, ahora en 2025, las labores que realizaba el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, digo su nombre completo porque además de realizar la propia medición de pobreza laboral y pobreza multidimensional, el Coneval también evaluaba los programas sociales y en general la política de desarrollo social del país, que eso es una parte también muy importante de mencionar. Y ahora hacia 2025 se hace una transferencia de sus funciones y atribuciones al INEGI, precisa en específico para la medición de pobreza. Sin embargo, no se ha generado la legislación secundaria oportuna precisamente para que el INEGI pueda retomar las labores que eran realizadas de forma puntual y oportuna desde el Coneval. Entonces, hasta que se establezcan esos lineamientos, pues el INEGI no puede realizar las estimaciones correspondientes para continuar con la serie. Y entonces nosotros, como consideramos que esta información es de gran importancia porque nos habla precisamente de cuál es el estado de desarrollo, bienestar, progreso, como le queramos mencionar en el país en términos de ingresos, pues lo que hicimos fue continuar con esta estimación de pobreza laboral. Nosotros ya desde hace años veníamos haciendo esta estimación de forma complementaria a las estimaciones que realizaba el Coneval, precisamente pues para ampliar un poco la discusión sobre estos temas. Y ahora, digamos, en esta edición, con la publicación de esta semana de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. A partir de esa encuesta es que se construye la medición de pobreza laboral. A partir de eso y de la construcción de las líneas de pobreza, del valor de la canasta alimentaria y la no alimentaria que también realizaba Coneval, nosotros pudimos realizar la estimación para el primer trimestre de 2025. El resultado general que obtenemos es que el 33.3% de la población en el país se encuentra en pobreza laboral. La pobreza laboral es, digamos, diciéndolo en términos prácticos, es la situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Entonces, este porcentaje ha venido reduciéndose en los últimos años, pero digamos, cuando lo trasladamos a tamaño de la población, todavía sigue siendo una magnitud muy importante porque ese 33.9% de la población equivale a que 44.2 millones de mexicanas y mexicanos viven en una situación en la que los ingresos laborales de nuestro trabajo, no son suficientes para adquirir precisamente la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar. O sea, y son más o menos como 40 millones de mexicanos que ganan el salario mínimo, ¿ah? 8,000 y cacho, 8,500, bueno, números cerrados así, ocho mil Sí. quinientos Es curioso. ¿Tendrá algo que ver? O sea, a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho, ya de varios años, de 7 años a la fecha, porque la recuperación salarial no es exclusiva de López Obrador o del régimen de López Obrador, ya viene un poco desde antes, ¿sí? O sea, incluso desde casi la mitad del sexenio anterior se empezó a hablar consistentemente de la necesidad de incrementar el salario mínimo. ¿Tiene algo que ver sobre el nivel del mínimo el hecho de que haya este nivel de pobreza laboral? Pues mira, justo precisamente los incrementos anuales recientes que hemos visto en el salario mínimo han tenido una implicación positiva en la reducción de pobreza laboral. Cuando vemos la serie completa de pobreza laboral, lo que vemos es que en los primeros trimestres de cada año baja un poquito, digamos, la pobreza laboral respecto a los niveles que se veían en el año anterior. Sin embargo, esta política de salarios mínimos está acotada por precisamente una de las fallas estructurales de nuestra economía, del mercado laboral, que es la alta y persistente informalidad laboral. Ahorita justamente con la información del primer trimestre de 2025, el 54.3% de la población ocupada en el país se encuentra en un empleo informal. Y entonces, digamos, todas las regulaciones laborales correspondientes, como es el caso
de los ajustes al salario mínimo, en su momento la subcontratación o de vacaciones, etcétera, pues no tiene una implicación directa precisamente Claro. en la mayoría de la población ocupada del país, porque la mayoría, 54%, se encuentra en esta situación de informalidad laboral. Y otra cosa, digamos, inherente a esta situación de lo determinante que es la condición laboral. Por ejemplo, también con la información reciente del primer trimestre de 2025, el ingreso laboral promedio en el país es de 10,640 pesos. Pero cuando lo desagregas en un empleo formal y en un empleo informal, para el caso, para el caso del empleo formal, el ingreso promedio son 14,111 pesos, mientras que en un empleo informal son 7,600 pesos. Entonces, prácticamente los ingresos laborales promedio en un empleo formal son el doble que el caso de un empleo informal. Entonces, también, digamos, los ingresos más bajos son los que están asociados a tener un empleo informal. Entonces, por eso es que está acotada la regulación, en términos de salarios mínimos, porque aunque empuje a cierto porcentaje de la población a la mejora de sus ingresos, la gran mayoría, sobre todo de las personas con ingresos bajos, está precisamente en un empleo informal, donde los ingresos son ya muy bajos y además todas estas regulaciones pues, no tienen una implicación directa. Sea, si nosotros lográramos estructuralmente bajar de manera consistente y eficiente, ¿no? O eficaz y eficiente, la informalidad laboral, estaríamos atacando de manera estructural la pobreza laboral. Así es. O sea, si transformáramos, digamos, diametralmente la composición del mercado laboral mexicano en términos de que la mayoría de las personas estuvieran en formalidad laboral, se reduciría de forma muy significativa la pobreza laboral y la pobreza multidimensional, la pobreza en general, digámoslo, que se observa en el país. O sea, uno de los problemas estructurales más importantes que tiene nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro mercado laboral, es la prevalencia del empleo informal porque está asociado a dos desigualdades. La primera es a menores ingresos, como ya lo platicamos, y también el acceso a derechos, a servicios, como es el caso de los accesos, al acceso a los servicios públicos de salud, el caso del IMSS, ISSSTE, según corresponda, así como a otras cuentas, como es el caso de las aportaciones para vivienda en Infonavit, o también el caso de las aportaciones para el retiro. Entonces, si no corregimos esa composición tan desigual, va a ser difícil hablar como de reducciones de mayor magnitud a largo plazo en términos de pobreza y de pobreza laboral. Pero eso no es nuevo, Axel. Digo, tú eres muy joven, pero cuando tú estabas estudiando la primaria, ya México, la economía mexicana ya tenía ese problema de la informalidad, ya era un problema estructural. ¿Por Sí, qué, si es tan evidente, por qué no los gobiernos lo atienden? sí, es un problema estructural. En términos del mercado laboral hay dos problemas estructurales, digamos, muy importantes e históricos. El caso de informalidad laboral y el otro es la baja participación laboral de las mujeres. Y, digamos, la relación que existe entre estos dos problemas. En el caso específico de informalidad, me parece que es porque también desde México, cómo identificamos que se hablaba, digamos, de forma muy general de la informalidad laboral, de cómo vamos a corregir la informalidad, pero no se entendía, digamos, lo característico que puede ser a distintos tipos de población. El año pasado, junto con Oxfam, hicimos un estudio para entender precisamente mejor a la informalidad laboral e identificamos, por ejemplo, al menos cuatro tipos de informalidad laboral, porque están las personas que efectivamente trabajan en el sector informal de la economía, o sea, las personas que tienen un puesto de tacos, por ejemplo, las personas que trabajan en el tianguis. Pero también, por ejemplo, están las personas que trabajan en el sector formal de la economía, es decir, en empresas, gobierno, instituciones, personas que trabajan en este tipo de instituciones, pero que trabajan, digamos, a partir digamos, de como trabajadores independientes, honorarios, con ese tipo digamos, de formas que, digamos, no les permiten acceso, por ejemplo, a la seguridad social. Entonces, por ejemplo, ahí es un aspecto más de regulación. Y también tenemos, por ejemplo, al sector agropecuario que tiene una dinámica estacional muy específica y que es preponderantemente informal, así como el trabajo doméstico remunerado, donde hay una sobrerepresentación, por ejemplo, del caso de las mujeres. Entonces, abriendo un poco el abanico, pues ya podemos ir, digamos, a ver qué podemos hacer en el caso del sector informal de la economía. Aquí es una cuestión de políticas económicas de productividad
Hay una cuestión que en nuestra economía, en la mayoría de las unidades económicas, el 95% son microempresas, o sea, empresas con Mm, 10 trabajadores o menos. Y esas empresas lo que hacen son micro, como digamos, no tienen, no son suficientemente robustas, pues el trabajo que emplean es preponderantemente informal. Y digamos, a medida que van creciendo las unidades económicas, por ejemplo, las unidades económicas medianas o grandes, el empleo es preponderantemente formal. Y entonces ahí lo que necesita son políticas de productividad para hacer crecer a estas unidades micro y pequeñas para que se conviertan en unidades económicas mucho más amplias, que tengan precisamente los recursos precisamente para formalizarse, tanto en términos fiscales, pero sobre todo en términos laborales. Luego, como te decía, en la parte del sector formal de la economía, este trabajo que se realiza ya sea como trabajador independiente por honorarios, pues una cuestión más de regulación. Y por ejemplo, el caso del trabajo doméstico remunerado, pues sí está muy relacionado, por ejemplo, a la sobrerepresentación que tienen las mujeres en los trabajos de cuidado y del hogar no remunerados, porque las mujeres, digamos, como emplean mucho tiempo en este tipo de labores, no tienen, digamos, la disponibilidad para emplearse en jornadas laborales completas. Y entonces hay otro de los temas que también ya tienen mucho tiempo pendiente y que solo está, digamos, abajo de la mesa en términos legislativos es, por ejemplo, la implementación de un sistema de cuidados que precisamente permita corregir esta situación, que además está relacionada con lo que te planteaba también, otro problema estructural, que es la baja participación laboral de las mujeres en los sectores económicos. Oye, te hago una última pregunta. Este, mm, ¿No será demasiado pesada la carga al sector empresarial? O sea, el asunto del seguro social, el asunto del Infonavit, el asunto de las 40 horas, el asunto de las vacaciones, el asunto del aguinaldo, el asunto de del pago de utilidades, el reparto de utilidades. O sea, como que quizá el peso sobre el sector empresarial está demasiado exagerado y eso hace que mantener un trabajo formal sea pues ahora sí que una labor titánica que no todos pueden con ella. Mira, creo que ahí, al igual que en la parte de recaudación, se tendría que pensar en una dinámica de progresividad, en el sentido de que lo que te platicaba anteriormente de, digamos, de lo difícil que es para las microempresas transitar a unidades económicas de Sí, mayor tamaño. Entonces, me parece que hay una oportunidad de hacer esa revisión precisamente de progresividad para incrementar la productividad de las unidades económicas, sobre todo las micro y pequeñas, y puedan transitar a estas unidades económicas de mayor tamaño, donde precisamente en las unidades medianas y las grandes los costos laborales en términos relativos son menores que lo que es, por ejemplo, para las micro y las pequeñas. Para los costos laborales para las micro y las pequeñas son demandantes, como bien mencionas. Entonces, sí. me parece que hay una oportunidad de hablar de progresividad precisamente para generar un entorno, digamos, de mayor dinamismo en la parte baja de las empresas que, digamos, que tienen problemas para crecer y que puedan transitar a estas unidades mucho más robustas que tengan, digamos, la suficiente capacidad para formalizarse tanto en términos fiscales como en términos laborales. Porque hablando de pobreza laboral, por cada 100 hombres que hay, dicen ustedes en cómo México, cómo vamos, de cada 100 hombres hay 113 mujeres. O sea, es un asunto, la pobreza laboral ataca más fuerte a las mujeres que a los hombres. Sí, es un resultado consistente que tenemos, que además se hace mucho más evidente en algunas regiones del país, y eso está muy relacionado también precisamente pues al nivel de ingresos que tienen las personas. En el caso, hace rato platicábamos de la brecha que existe entre estar en un empleo formal o en un empleo informal, pero también podemos platicar, por ejemplo, los ingresos promedio para el caso de los hombres y de las mujeres. Igual el primer Sí, trimestre del 25, para el caso de los hombres el ingreso promedio mensual es de 11.500 pesos, mientras que para el caso de las mujeres son 9.300 pesos. Entonces hay sí. una diferencia importante y ya cuando te vas a la parte específica de menores ingresos, hay una mayor presencia de mujeres en los niveles de ingresos bajos que el de los hombres y por eso es que el porcentaje de mujeres en pobreza laboral es mayor que para el caso de los hombres. Tendremos que platicar en otra ocasión, Axel, si me lo permites, porque la ausencia del Coneval exigiría, se me ocurre, como ciudadano lo digo, se me ocurre que exigiría de instituciones como ustedes, de iniciativas como las de ustedes,
como de los centros de análisis de universidades públicas y privadas, el hacer un trabajo de coordinación para dar un seguimiento a esos datos que eran fundamentales del Coneval, que el Coneval en su independencia de autonomía con respecto al gobierno federal, podía abiertamente hablar de los problemas y de las cifras tal y como son, porque si las va a tener el INEGI, ya hay algunas sospechas, yo siento, algunas sospechas de que el INEGI estaría, pues digamos, más propenso a presiones que le permitieran o que le exigieran de alguna manera ser un poco más condescendiente con algunas estadísticas. Es decir, yo creo que para evitar que uno tenga la suspicacia de que ya le llegaron las presiones al INEGI, pues valdría la pena que ustedes, las instituciones académicas, privadas y públicas, hicieran un trabajo relacionados, correlacionado por hacer una medición, en este caso de la pobreza, y el asunto que tenía en sus manos el Coneval, pues de alguna manera se ha retomado el análisis por ustedes. Me parece que por ahí exigiría la realidad nacional un trabajo de cooperación. Ya hay una alianza por la justicia fiscal, ¿no? Por Sí, ahí sí, sí. con un número importante, 7, 8 instituciones, ¿no? Pues yo creo que de alguna manera tendrá que complementar este esfuerzo. Pero bueno, ya será motivo de otra ocasión. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros, Axel. No, un placer haber platicado. Cuando gustes, podemos seguir sobre Sí, estos temas. sí, me parece que es importante hablar sobre qué vamos a hacer ante la ausencia del Coneval, ¿no? Yo creo que Así es. ustedes tienen que tener una responsabilidad mayor de garantizar de que habrá datos frescos y creíbles en lugar de que de repente nos salgan con algunas cantidades que tú dices, ¿y esto de dónde habrá salido, no? O sea, perdón que sea uno suspicaz, pero pues la realidad así lo está exigiendo. Muchas gracias, Axel. Un placer haber platicado. En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes.